Ucrania, el corazón de Europa que siempre luchó por existir. Hay países cuya historia es una lucha permanente por existir. Ucrania es uno de ellos. Un territorio que fue una cuna de la civilización eslava, que fue partido entre imperios durante siglos, que vivió uno de los genocidios más silenciados del siglo XX y que tras independizarse en 1991 volvió a ser escenario de una guerra que sacudió al mundo entero. Hoy contamos la historia completa de Ucrania, desde sus orígenes hasta hoy. Los orígenes: escitas, griegos y las estepas, antes de los eslavos. El territorio que hoy es Ucrania fue habitado desde hace miles de años. Sus vastas estepas fueron cruzadas por oleadas de distintos pueblos a lo largo de la historia. Los escitas, un pueblo nómade de jinetes de las estepas, dominaron la región entre los siglos 7 y 8 a.C. El historiador griego Heródoto los describió con fascinación y algo de terror. Eran guerreros feroces con costumbres que impresionaban al mundo antiguo. Los griegos fundaron las colonias comerciales en las costas del Mar Negro, como Olbia y Quersoneso, cerca del actual Sebastopol. Esas colonias comerciaban con los pueblos del interior, trigo ucraniano a cambio de cerámica, vino y aceite griego. Ucrania ya era entonces el granero de Europa. Después de los escitas vinieron los sarmatas, los godos, los hunos y los avaros. La estepa ucraniana fue durante milenios una autopsia de pueblos en movimiento, cada uno dejando su huella en la tierra y en la cultura. Los kurgan, los montones de tierra abajo, los cuales los escitas enterraban a sus jefes con caballos, armas y tesoros, puntúan todavía el paisaje de las estepas ucranianas. Son algunos de los yacimientos arqueológicos más ricos de Europa. Los Rus de Kiev, la madre de los eslavos. El primer gran estado eslavo. En el siglo IX después de Cristo, los varegos, vikingos escandinavos que navegaban los ríos hacia el sur buscando rutas comerciales, se establecieron entre los eslavos del este. Fundaron lo que hoy se conoce como la Rus de Kiev. Según la crónica, el príncipe Rurik fundó la dinastía que gobernaría estas tierras durante siglos. Los Rus de Kiev se convirtió en uno de los estados más poderosos de Europa medieval. Su capital, Kiev, era una ciudad cosmopolita con decenas de miles de habitantes, que comerciaba con Bizancio, los árabes y los europeos occidentales. El príncipe Vladimiro el Grande tomó en el año 988 la decisión que cambió la historia de la región. Adoptó el cristianismo ortodoxo de Bizancio como religión de Estado. Su hijo Yaroslav el Sabio llevó a la Rus de Kiev a su apogeo en el siglo XI. Kiev tenía la magnífica catedral de Santa Sofía, inspirada en la Constantinopla. Yaroslav emparentó con las familias reales de toda Europa. Sus hijos e hijas se casaron con reyes y princesas de Francia, Hungría, Noruega y Polonia. El bautismo de Vladimiro, en 988, es el evento fundacional de la identidad cristiana ortodoxa de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Tanto Rusia como Ucrania reclaman a la Rus de Kiev como su antecesora directa, lo que es uno de los núcleos del conflicto histórico entre ambos países. Los mongoles y la fragmentación del siglo XIII. La invasión que destruyó todo. En 1240, el nieto de Genghis Khan, Batu Khan, condujo a los ejércitos mongoles hacia el oeste y arrasó Kiev. La ciudad fue destruida casi por completo. Los viajeros que la visitaron años después describieron solo ruinas y huesos. La Rus de Kiev nunca se recuperó. La invasión mongola fragmentó definitivamente las tierras eslavas. Los siglos siguientes vieron al territorio ucraniano dividido entre distintos poderes: el Gran Ducado de Lituania, el Reino de Polonia y más tarde la Unión Polaco-Lituana. La mayoría de la población ucraniana vivía bajo dominio polaco o lituano durante este periodo. El nombre Ucrania aparece en crónicas medievales a partir del siglo XII. Su significado exacto es debatido. Puede significar frontera o tierra propia. Ambas traducciones son en cierto modo proféticas. Los cosacos, el alma libre de Ucrania. Los guerreros de la estepa. En los siglos XV y XVI, en las estepas del sur de Ucrania, más allá del río Dnieper, surgió uno de los fenómenos más fascinantes de la historia europea. Los cosacos eran comunidades de hombres libres, fugitivos de la servidumbre y la opresión, que crearon una sociedad igualitaria basada en la guerra y la libertad. Los cosacos zarpórogos, del otro lado de los raudales del Dnieper, fundaron la Sech, una fortaleza isla que era a la vez campamento militar, república democrática y
centro de resistencia. Elegían a sus jefes, los hetmanis, por votación. Era una democracia en el medio de un mundo de monarquías absolutas. En 1648, el hetman Bogdan Chmelnytsky lideró una gran rebelión contra el dominio polaco que sacudió a toda Europa del Este. En el punto más alto del levantamiento, los cosacos controlaban vastos territorios y fundaron un hetmanato de Ucrania, el primer estado ucraniano moderno. Pero enfrentados a la presión polaca y otomano, en 1654, Khmelnytsky firmó el Tratado de Pereyaslav con el zar ruso, un acuerdo cuya interpretación sigue siendo debatida hoy: unión, vasallaje o alianza. Los cosacos son el símbolo nacional de Ucrania por excelencia. Su imagen aparece en el escudo de armas, en la literatura, en la música y en el imaginario popular. El cosaco Mamai tocando la bandura es un ícono cultural ucraniano. Bajo el Imperio Ruso y el Holodomor, el genocidio que el mundo tardó en reconocer. A lo largo del siglo XVIII, el Imperio Ruso fue absorbiendo progresivamente los territorios ucranianos. La zarina, Catalina la Grande, disolvió el hetmanato cosaco en 1764 y eliminó la Sech en 1775. La cultura y el idioma ucraniano fueron progresivamente suprimidos. En 1863 y 1876, el Imperio Ruso prohibió publicar libros en ucraniano. Tras la Revolución Rusa, en 1917, Ucrania proclamó su independencia y vivió varios años de guerra y caos antes de ser incorporada a la Unión Soviética en 1922 como la República Socialista Soviética de Ucrania. Lo que vino después fue uno de los episodios más trágicos del siglo XX, el Holodomor, literalmente matar de hambre. Entre 1932 y 1933, la política de colectivización forzada de Stalin y la confiscación sistemática del grano ucraniano provocó que la hambruna artificial que mató entre 3.5 y 7 millones de ucranianos, aldeas enteras fueron borradas del mapa. El Holodomor fue durante décadas silenciado por la Unión Soviética y negado por muchos en Occidente. Hoy, más de 30 países lo reconocen oficialmente como el genocidio, aunque Rusia sigue sin hacerlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue uno de los escenarios más devastadores del conflicto. El frente oriental pasó 2 veces por su territorio. Se estima que Ucrania perdió entre 5 y 8 millones de personas durante la guerra, incluyendo a casi toda su población judía en el Holocausto. En Babillar, en las afueras de Kiev, los nazis asesinaron a más de 33.000 judíos en 2 días. La independencia, 1991. El renacer de la nación. Con la caída de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia el 24 de agosto de 1991. El referéndum de diciembre de ese año fue aplastante. El 92% de los ucranianos votó a favor de la independencia, incluyendo amplias mayorías en regiones de habla rusa como Crimea y el Donbass. Los primeros años de independencia fueron difíciles. Una economía en caos, una hiperinflación brutal, la corrupción generalizada y la difícil transición del sistema soviético al capitalismo. Ucrania heredó el tercer arsenal nuclear más grande del mundo y en 1994, con el Memorándum de Budapest, acordó entregarlo a cambio de garantías de seguridad de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Una decisión que la historia juzgaría de manera muy amarga. Al independizarse, Ucrania tenía más de 1.900 ojivas nucleares. Era la tercera potencia nuclear del mundo. Las entregó todas a cambio de garantías que Rusia violó 20 años después. Maidán, Crimea y la guerra, 2004 hasta hoy. El camino hacia el conflicto. En 2004, la Revolución Naranja sacudió a Ucrania cuando masivas protestas en Kiev impugnaron unas elecciones presidenciales fraudulentas favorables al candidato pro-ruso. El candidato pro-europeo Viktor Yushchenko, que había sido envenenado con dioxina durante la campaña, ganó finalmente en nuevas elecciones. Pero el momento más decisivo llegó en 2013-2014, cuando el presidente Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea bajo presión rusa. Cientos de miles de ucranianos salieron a la playa Maidán de Kiev. El régimen respondió con violencia. Decenas de manifestantes murieron. Yanukovych huyó a Rusia. La respuesta de Rusia fue inmediata. En febrero de 2014, tropas rusas sin insignias, los llamados hombres verdes, ocuparon Crimea, que fue anexionada por Rusia tras un referéndum no reconocido internacionalmente. Simultáneamente, en el este de Ucrania, en el Donbass, estallaron conflictos armados en los que Rusia apoyó a separatistas prorrusos. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Mundial. El mundo esperó una caída rápida de Kiev. Ucrania resistió. El presidente Volodymyr Zelensky, actor y cómico reconvertido en líder de guerra, rechazó la evacuación con una frase que recorrió el mundo: necesito munición, no un taxi. La resistencia ucraniana sorprendió al mundo entero. En los primeros días de la invasión, Rusia intentó tomar Kiev con un golpe rápido. Fracasó. La guerra se convirtió en un conflicto prolongado que al momento de este guión sigue en curso, con enormes costos humanos para ambos lados. Historia monetaria del rublo al hryvnia. La moneda como espejo de la historia. La historia monetaria de Ucrania refleja perfectamente su historia política: dependencia, caos, independencia y búsqueda de estabilidad. El hryvnia medieval, el nombre de la moneda ucraniana actual, no es nuevo. El hryvnia era la unidad monetaria del Rus de Kiev en los siglos XI y XII, una barra de plata de cierto peso que se usaba en transacciones. La decisión de recuperar este nombre para la moneda moderna fue deliberadamente simbólica. Ucrania afirmaba su continuidad histórica con la Rus de Kiev. El Karbovanets y la hiperinflación, 1991-1996. Al independizarse, Ucrania introdujo primero el Karbovanets como moneda de transición. Fue un periodo de hiperinflación catastrófica. En 1993, la inflación anual superó el 10.000%. Los precios se multiplicaban por días. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en semanas. El hryvnia moderno, desde 1996. En septiembre de 1996, Ucrania introdujo el hryvnia, código ISO UAH, reemplazando los Karbovanets a razón de 100.000 por uno. Los billetes muestran figuras emblemáticas de la historia ucraniana: el príncipe Vladimir el Grande, la princesa Yaroplavna, el Hetman Khmelnytsky y el poeta Taras Shevchenko, padre de la literatura nacional ucraniana. La guerra de 2022 golpeó duramente el hryvnia. El Banco Central de Ucrania fijó el tipo de cambio para evitar una corrida. Con apoyo financiero occidental masivo, la economía ucraniana perdió más del 30% de su tamaño en el primer año de la invasión a gran escala. Taras Shevchenko, el poeta nacional ucraniano del siglo XIX, aparece en el billete de 100 hryvnias. Escribió en ucraniano cuando el idioma estaba prohibido por el Imperio ruso. Sus poemas son parte del alma de la nación. Ucrania es un país cuya historia es una lucha permanente por definirse a sí mismo, por decidir si es una nación propia con su propia historia, su propio idioma y su propio destino, o si forma parte de algo más grande que otros definen por ella. La respuesta que Ucrania está dando hoy, en el campo de batalla, es clara, pero la historia de ese país empezó mucho antes de esta guerra y seguirá mucho después. Ucrania no ha muerto todavía, ni su gloria ni su libertad. Primer verso del himno nacional ucraniano, escrito en 1862.